En unas elecciones cruciales para Venezuela, Nicolás Maduro fue reelegido para un tercer mandato presidencial de 6 años. Esto en medio de denuncias de irregularidades por parte de la oposición y llamados internacionales a un conteo transparente y total de las actas. Según el Consejo Nacional Electoral de línea oficialista y con un escrutinio del 80%, Maduro obtuvo el 51,2% de los votos, mientras que el candidato opositor Edmundo González obtuvo el 44,2%. El ente informó también que la participación fue del 59%. Los resultados de las elecciones fueron cuestionados enseguida por Estados Unidos, Chile, Perú, Costa Rica, Guatemala, Argentina, España, Uruguay y la Unión Europea, que pidió total transparencia en el recuento de los votos. Mientras que Rusia, Cuba, China, Nicaragua, Honduras y Bolivia felicitaron a Maduro. Y hablamos de este tema con el periodista Óscar Schlenker, quien se encuentra en Caracas, Venezuela, y también desde Alemania con Günther Mayholt. Él es politólogo y experto en América Latina. Óscar, quería comenzar contigo. Tras el anuncio oficial del CNE, la oposición cuestionó los resultados, entre otros, porque dicen que hubo irregularidades en el proceso. En el sentido de que estaban sacando a nuestros testigos de cientos de mesas y que habían cientos de mesas que ya habían cerrado, pero que no querían imprimir el acta ni transmitir. Cuéntanos de qué se tratan estas denuncias. Bueno, hay varias denuncias de diversas irregularidades en el proceso de ayer, desde la instalación de la mesa de votación hasta la entrega de actas que se da al final de la jornada electoral. Las denuncias más comunes tienen que ver con la falta de acceso de los testigos electorales para verificar o recibir las actas finales de cada máquina de votación. En varios centros los testigos fueron expulsados o no recibieron la copia de las actas para verificar los resultados, y la observación electoral también estuvo limitada en algunos centros de votación. Incluso eventualmente se paralizó la transmisión de las actas por completo. Al no tener el 100% de estas actas, dificulta auditar los resultados anunciados por el CNE. Por otro lado, Nicolás Maduro celebró los resultados en el Palacio de Miraflores y pidió respeto a la voluntad popular. No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas, no pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela. Pero ¿está justificado el cuestionamiento de estos resultados electorales por parte de la oposición, veedores internacionales y varios países? Claro que hay una duda que sigue presente hasta el momento que no se haya hecho realmente el cotejo de las actas que tiene la oposición de los centros de votación con lo que presenta el Consejo Nacional Electoral. Esta es la prueba que hay que pasar para que estas elecciones puedan ser verificadas internacionalmente, pueden ser aprobadas. En este sentido, hasta ahora ahí está abierta esta duda y las quejas de la oposición en este sentido son una base para revisar todo ello. Óscar, por otro lado, la oposición niega los resultados emitidos por el CNE y dice que Edmundo González obtuvo el 70% de los votos contra el 30% para Maduro. ¿Cómo justifica la oposición tener estos resultados? Bueno, a nivel periodístico, lo que los colegas aquí en Venezuela que vinieron han podido registrar son imágenes que vimos incluso desde la noche anterior de las elecciones con la gente acampando frente a los centros de votación. Creo que se pudo notar la intención de voto de muchos venezolanos. Sin embargo, eso no es una justificación auditable. Además de las encuestas que daban ganador a Edmundo desde mucho antes y los exit polls que se hicieron desde ayer, María Corina Machado dijo también tener más del 40% de las actas que dan ganador a Edmundo González Urrutia. Ahora, expertos electorales han dicho que los números emitidos por el CNE tampoco son auditables sin una totalidad de las actas. Y eso compromete la credibilidad de estos anuncios.
Gunther, y los líderes internacionales que cuestionan los resultados oficiales piden que se realice una auditoría independiente de las actas de votación. Pero, ¿qué tan probable es que se lleve a cabo esta auditoría? Creo que hemos visto la falta de voluntad por parte del gobierno de Maduro de realmente transparentar tanto el proceso preelectoral como el proceso electoral en sí mismo. Estamos ante una situación de que se han excluido observadores internacionales que podrían estar presentes en el mismo proceso electoral. Todo eso indica que no hay realmente un interés por parte del grupo gobernante de acceder a estas solicitudes y permitir una revisión a profundidad de lo que hoy se nos ha presentado como resultado. Quería ahondar con ambos sobre las posibles repercusiones a nivel internacional. ¿Cómo podría reaccionar la comunidad internacional en el caso de no esclarecerse estos resultados? ¿Se reactivarían, por ejemplo, las sanciones? Y si es así, ¿tienen algún efecto estas sanciones como método de presión para realizar comicios transparentes? Ya lo vimos en el pasado, por ejemplo, con Juan Guaidó. Comienzo contigo, Gunther. ¿Cómo reaccionaría la comunidad internacional? Pues en primer momento será seguramente una reacción de desprecio o también de alguna manera reaccionar con una crítica muy profunda a lo que está haciéndose actualmente en Venezuela. Lo que es de temer que no hay muchos elementos adicionales que tiene a mano la comunidad internacional. Es decir, puede volver a imponer sanciones internacionales de tal manera que no afecten demasiado a la población en la ya por sí difícil situación de vida. Es decir, tendrían que ser sanciones personales de ciertas personas del gobierno y de las instituciones encargadas para las elecciones. Y para parte están todas aquellas acciones que se refieren, por ejemplo, al uso del petróleo, prohibición de ventas, posibilidades restrictivas para la inversión en la producción petrolera. Pero eso todo ya conocemos y no hemos visto que esto realmente puede aportar que este gobierno cambie de orientación, cambio de posibilidades para que la oposición pueda articularse. En ese sentido, ahí el gobierno de Maduro apunta realmente a que estas reacciones no vayan a afectar de mayor manera a su quehaceres el territorio nacional. Oscar, y desde tu perspectiva, ¿cómo podría reaccionar la comunidad internacional? Bueno, considero que la comunidad internacional, sobre todo a nivel regional, ve con preocupación estos resultados porque pretenden un posible aumento en la migración venezolana que podría afectar a los países vecinos. El descontento que esto supone, en el peor de los casos, ante una gran parte del electorado, podría tener efectos en los países vecinos para aislar aún más al gobierno de Venezuela, y ya comenzamos a ver ese aislamiento con la deportación de los acompañantes internacionales la noche antes de las elecciones. Oscar, allá en Venezuela el día apenas está iniciando. ¿Qué ambiente se vive en las calles? Y hasta ahora, ¿qué papel ha jugado el Ejército y la Guardia Nacional en estas horas postelectorales? Bueno, ahorita hay una tensa calma. Aquí en Caracas está lloviendo. Desde anoche hubo mucho silencio en las calles. Por un breve momento se escucharon cacerolazos en algunas partes. También hay registros de control social, de represión en algunos estados. Y la Guardia Nacional, durante el día de las elecciones y el Plan República, fueron garantes de la paz. Pudieron desescalar, se produjeron en los centros de votación. Sin embargo, en las altas horas de la noche hemos visto también cómo en algunos sitios donde se generaron protestas, pequeñas protestas o escaramuzas, también se produjo una represión de la sociedad también, que es preocupante para muchos, sobre todo para la oposición.
Oscar, por otro lado, Elvis Amoroso, el presidente del Consejo Nacional Electoral, atribuyó el retraso del conteo de votos a un hackeo masivo. ¿Qué información tiene sobre esto? Sí, tanto Elvis Amoroso como Nicolás Maduro han denunciado un hackeo masivo. De hecho, Maduro ayer en su discurso dijo que el hackeo se había producido de un país enemigo, pero no ofreció más detalles. Según las denuncias, este hackeo masivo fue el producto de por qué se retrasó tanto el anuncio de los resultados de las elecciones. Y también hay que recalcar que el sitio web, el portal del Consejo Nacional Electoral, está caído desde anoche y no ha sido posible ingresar para ver cualquier tipo de información. Gunta, la toma de posesión es el 10 de enero del 2025. Es imposible saber esto a ciencia cierta, pero frente a lo que está sucediendo en estos momentos, ¿qué posibles escenarios podrían presentarse en estos días o incluso en estos meses en Venezuela? Pues Maduro anunció hoy en la noche otra vez que iba a convocar a un diálogo nacional, lo que ya había indicado antes de las elecciones, con la convocatoria a los actores sociales, entre ellos también partidos políticos, etcétera, que es de alguna manera un intento para disfrazar este acto que ha hecho posible su reelección. De manera más general, pues tenemos que contar que la oposición tiene que recurrir en los próximos días y semanas a la defensa del voto a través de manifestaciones. Seguramente van a convocar alguna gran manifestación, pero hay que ver también que en la población pues hay cierto enojo, hay resentimiento, pero también hay cierta desesperación de que al parecer en las urnas el cambio político en Venezuela no es posible. Y esto puede llevar a una situación de que la población va de alguna manera votar con los pies, como dijo Oscar, en parte salirse del país o decir yo no me voy a aventar más con asuntos políticos porque aquí en estas condiciones no va a haber cambio, ya lo hemos intentado varias veces. La posibilidad ahora era tan grande y otra vez nos bloquearon. En ese sentido es una situación muy difícil para la oposición, cómo quiere llegar hasta enero, aparte de que Maduro ya convocó a otras elecciones para el 25 de agosto, el mismo día de hoy, para unos consejos comunales. Es decir, ahí habrá una situación donde el gobierno sí tiene todas las posibilidades de actuar, mientras para la oposición se vuelve muy difícil el panorama. Un panorama bastante incierto para Venezuela. Muchísimas gracias al periodista Oscar Schlenka desde Caracas, Venezuela, y también para Gunta Mayholt, politólogo y experto en América Latina. Yo soy Gabriela Padilla. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.